Excelente. Continuamos con esta serie del libro de Deuteronomio y hoy vamos a hablar acerca del capítulo 25, un capítulo que nos va a dar diversas leyes. Vamos a hablar acerca de algunos pleitos que es muy especial estudiarlos para analizarlos porque después, conforme vamos avanzando en nuestro estudio de la Biblia, nos van a ayudar para fundamentar algunas cosas. Entonces, abre tu Biblia en el capítulo 25 de Deuteronomio y empecemos. En el nombre sea de nuestro Señor. Si hubiere pleito entre algunos y acudieren al tribunal para que los jueces los juzguen, estos absolverán al justo y condenarán al culpable. Fíjense, o sea, cuando ya había un pleito tenía que haber una resolución. Las cosas no podían quedar en Israel así nomás. Entonces Israel no podía tomar venganza por mano propia, sino que iban a las autoridades. No lo definía el pueblo, no, que el pueblo decidimos esto, no, como se usa en estos tiempos donde hay pueblos con anarquía, donde han quemado gente, han matado a delincuentes por la presión que sienten de que las autoridades no le responden, etcétera. Entonces Dios pone un orden en su pueblo Israel en ese tiempo y ellos, entonces las autoridades tenían el honor de atender al pueblo, pero debían de ser honorables, hombres que no se inclinaran hacia ningún lado sino al de la justicia, ¿no? Muy diferente ahora que, por ejemplo, no necesariamente los inocentes son los que ganan un juicio, sino los que tienen mejores abogados, los que tienen más dinero. No necesariamente el inocente sale libre, sino muchas veces el delincuente que tiene cómo defenderse. Entonces todas estas cosas Dios no las quería porque es injusticia, ¿no? Ayudar al que más tiene por algún beneficio, por algún soborno. En el verso 2, si el delincuente mereciere ser azotado, entonces el juez le hará echar en tierra, o sea, lo acostaban y le hará azotar en su presencia. Según su delito será el número de azotes, o sea, se le daba un castigo público y ejemplar para que a los demás no se les hiciera fácil hacer mal. Entonces, se le humillaba en presencia de todos y lo azotaban, es decir, lo latigueaban. Y esta costumbre todavía está en algunos países del Medio Oriente, donde a los que rompen alguna ley lo azotan, ¿no? Entonces se podía dar, dice el verso 3, Dios hablándole a Moisés y Moisés hablándole al pueblo porque van a entrar a Canaán donde tienen que tener una norma establecida. Si haces esto te pasa eso, o sea, no salían con castigos nuevos, todo estaba ya regulado. Se podían dar 40 azotes, no más, no sea que si lo hirieren con muchos azotes más que estos, se sienta tu hermano envilecido delante de tus ojos. O sea, era un castigo justo y ejemplar, donde se trataba de corregirlo, no de matarlo, no de herirlo. Entonces, a veces hay una controversia entre ¿debo yo de golpear a mi hijo o no? Y algunos usan mucho ese texto de la vara, ¿no? Métele la vara con unos cintarazos o lo que sea. Y realmente, hermanos, cuando uno llega a este tipo de cercanía física, por decirlo así, no es para lastimar a un hijo, no es para dejarlo tirado en el suelo. Simplemente es una manera de que ellos vean una actitud diferente en el padre y en la madre de autoridad. Es un entiende, es un ubícate en lo que te estoy pidiendo o enmendarte el mal camino, pero que ellos vean en nosotros una molestia, no un dolor para ellos, no lastimarlos, sino una molestia, que ellos vean que su actitud o su desobediencia ya nos llevó a otro grado, a otro nivel, en externarles nuestra molestia y que hay autoridad, pero jamás
debe de ser la intención en que nosotros lastimemos a nuestros hijos, como antes las mamás, con lo que alcance te voy a tirar, con lo que traiga la mano. Y no, imagínense si estaba planchando, porque se aventaban la plancha, algunos agarraban los cables, algunos les tiraban la fruta que tuvieran a la mano, etcétera. Pero no es eso, porque eso solamente generaría más violencia, porque el niño o la niña van a crecer y al rato van a responder igual por el instinto. O los puedes lastimar donde ya la corrección sería lo menos importante. Entonces sí, de vez en cuando, de repente es necesario. ¿Por qué? Porque van a ver en nosotros una molestia. Y esto también es cuando papá y mamá no han sabido sentarse a dialogar para no llegar a esos límites. Porque también está la otra parte, ¿no? Donde no se les dice nada a los chamacos. Si hay ventilador en tu casa y andan dando vueltas, papá y mamá no les dice nada. Qué mal cae esa gente que nunca les dice nada a los hijos. Y los hijos arriba de los sillones, aventando la comida. Y dicen, no, es que en casa no son así. No hay, tiene que haber autoridad, tiene que haber una manera de justamente enmendarlos, ¿no? Como la Biblia dice, castigarlos. ¿Para qué? Para que no necesitemos llegar a otras instancias, porque no es necesario cuando hay un buen diálogo y cuando papá y mamá tienen una buena autoridad. Entonces el pueblo a nivel adultos, ellos tenían estas leyes, estas correcciones. Por allá leímos en Levíticos o Números, les contaba yo acerca de la Biblia, donde Dios le obligaba a los padres que tenían hijos contumaces, hijos rebeldes, que ellos mismos los llevaran con la autoridad, ¿no? Qué cosa tan tremenda, para evitar una sociedad en Israel, pues esos ninis que no hacen nada, que son una carga para los padres, que son glotones, borrachos y todo. Entonces Dios cuidaba mucho eso. Entonces el verso 4 dice, no pondrás bozal al buey cuando lo trillare, ¿no? Es otra ley que aquí está injertada, y era ser congruente con los animales que trabajaban, los cuales debían de comer, en lugar de ser solamente castigados o golpeados, se les tenía la consideración, ¿no? Y más aplicable ya en el Nuevo Testamento, cuando se habla de los obreros, de la gente que trabaja para la obra de Dios, que nos dedicamos a eso, que de ahí recibimos en nuestro sustento, y que mucha gente lo critica porque ignora que es una indicación de Dios, que los dedicados a la iglesia, muchos tuvimos que dejar nuestro trabajo para dedicarnos, porque tuvimos que decidir entre o atiendo o trabajo, y ahí, pero pues son historias que pocos las saben, ¿no? Entonces, ahí es cuando entonces vemos que percibimos por qué nos dedicamos. Cuando hermanos habitaren juntos y morir alguno de ellos y no tuviera hijo, mire, inserto otra ley aquí, quizá porque el mayor se había hecho cargo de los menores, dice, cuando habiten juntos, quizás hizo cargo como primogénito, como padre, y cuidaba de ellos, o porque vivían cerca el uno del otro, entonces había protección, porque el primogénito tomaba su lugar. Pero cuando moría uno de ellos y no tenía hijos, había una ley que la mujer del muerto no se casara con extraño, porque acuérdense que manejaban mucho el asunto de la herencia de las tierras. Entonces el cuñado, o sea, el hermano del difunto, se tenía que llegar a ella y le iba a tomar por mujer, entonces hacía parentesco con ella, ¿no? Algunos dicen que aquí se aceptaba un tipo de poligamia, ya que era más importante preservar el nombre del difunto para que no se perdiera su herencia, dicen unos, ¿no? Dicen historiadores. Si la mujer se casaba con extraño, entonces todo pasaría a manos de otra familia y de otro primogénito, y el trabajo hecho desde los padres pues iba a terminar en otras manos. Entonces el cuñado, lo que llamamos la ley del levirato, la tomaba como mujer, para así entonces todo quedara en familia, y él le mostraba agradecimiento a su hermano que lo había cuidado. Era una forma de retribuirle a que aquel había tomado una posesión que no le correspondía, quizá de una manera primaria, porque muchos tomaban esa posición aunque existiera el padre. Entonces era como ver el buen corazón y esta paternidad del hermano mayor hacia el menor. Entonces es muy importante que enseñemos
en este tiempo también a nuestros hijos menores a honrar a sus hermanos mayores, a respetarlos, y al mayor a que también él tenga una buena convivencia con el menor. ¿Para qué? Para que haya este honor entre ellos. Entonces, el primer hijo que ellos tenían se consideraba como hijo del muerto, no como hijo del cuñado o del vivo, ¿no? Y se le ponía su nombre para que entonces cuando creciera él fuera el administrador de todo el esfuerzo que su padre había hecho, ¿no? Y si el hombre no quisiera tomar a su cuñada, entonces irían a la puerta de los ancianos y le decían. Entonces, podía ser que el cuñado dijera, no, no quiero este trabajo para mí, y se lo tomaban a mal, porque él se había beneficiado del cuidado del hermano mayor. Entonces, al estar juntos y al decir no, pues se miraba como mal agradecido, ¿no? Ella decía, mi cuñado no quiere suscitar nombre en Israel a su hermano, no quiere emparentar conmigo, o sea, no le interesa darle honor al trabajo de su hermano, al esfuerzo de sus manos. Entonces los ancianos de aquella ciudad lo hacían venir y hablaban con él, o sea, trataban de mediar, a ver qué está pasando, mira, tu hermano te ayudó, se esforzó por ti, lo sacó adelante cuando no estuvo tu papá, etcétera. Hablaban con él. Y si él de todos modos dijera, no quiero tomarla, entonces los ancianos, que eran partícipes de esta decisión familiar, trataban de motivarlo, pero si se negaba, entonces había algo que debían de hacer, había una fórmula para un ritual para realmente que quedara oficialmente su negativa. Entonces se tenía que quitar el calzado del pie la cuñada y le escupía en el rostro y hablaba así diciendo, así será hecho al varón que no quiere edificar la casa de su hermano, ¿no? Entonces, más bien dicen que no tanto le escupía en el rostro, sino enfrente de su rostro, ¿no? Dicen algunos historiadores, por ser mal agradecido con su difunto hermano. Entonces, y se le decía la casa del descalzado, o más bien del que no quiso retribuir con buena voluntad lo que su hermano había hecho. Entonces, era la casa del mal agradecido, se podía decir así, al egoísta. Entonces, estas leyes nos van a ayudar mucho para que nosotros busquemos una aplicación y que nuestra vida mejore, porque nos dan enseñanzas de cómo enseñar a ser agradecidos a nuestros hijos con los padres, y al mayor que cuide al menor y el menor agradeció con el mayor, y entonces que haya una cadena de honor entre nosotros para que no caigamos en el egoísmo de unas vidas donde solo nosotros somos los que interesamos o importamos, ¿no? Ya de ahí, cuando leemos Deuteronomio 25 del 11 al 19, pues hay diversas leyes donde Dios les recuerda el pleito con Amalek, que ya lo vimos por allá en Éxodo. Deuteronomio 26 habla de cuando debían entregar las primicias a Jehová, y recuerda la historia desde Abraham hasta la esclavitud, de los diezmos que debían entregar a Dios. Ya eran repeticiones a esta nueva generación, ya lo hemos hablado, no lo voy a comentar de nuevo. En el capítulo 27 debían de guardar los mandamientos y grabarlos en piedras grandes para que estuvieran a la vista de todos, y diversas leyes que también habla. Deuteronomio 28 de bendiciones y maldiciones, que ya las vimos en Levíticos. Deuteronomio 29 del relato de su recorrido en el desierto y las victorias y del pacto de Dios con ellos. O sea, es una repetición para que la generación nueva esté enterada de toda la historia. Y en el 30 del perdón de Dios, cuando se arrepientan de su desvío, ya que los mandamientos están al alcance de todos. Entonces, hermanos, este video es para que esta información te ayude y sigamos aprendiendo de la Biblia. Es diario, hay que analizar la Biblia diario, estudiale a diario, que nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Pronto llegaremos a Josué. Dios te bendiga grandemente y ánimo en este 2023. Estudia toda la palabra de Dios. Bendiciones para tu vida.